e invitar a la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, directora general del Instituto Politécnico Nacional, a dar inicio a este panel de rectores titulado Innovación Educativa para la Formación con Responsabilidad Social. Doctora, si está mal, tomen asiento. Empezaría yo diciéndoles que en el más reciente estudio sobre educación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico entre sus países miembros, se presentaron datos preocupantes en relación con la situación educativa en nuestro país. Esto será solo un marco de referencia para que iniciemos las participaciones de los compañeros participantes en este panel. Es un panel extenso, somos 6 participantes, por lo que yo haré una breve introducción y después les pediré a los demás integrantes de la mesa que nos hagan sus participaciones. Y entonces veamos qué datos encontraron para México. Cerca del 66.1% de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no están matriculados en algún sistema educativo y el 24.7% no tiene empleo, por lo que no estudian ni trabajan, un tema que el doctor Narro acuñó de los ninis. México tiene el tercer porcentaje más alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan en este grupo etario entre los países de la OCDE, después de Turquía e Israel. Y esta cifra se ha mantenido relativamente estable durante más de una década. Además, la cobertura de educación superior entre los jóvenes ha aumentado 6 puntos porcentuales en el periodo de 2000, que estaba en 17%, al 2011 con 23%. No obstante, el porcentaje de egresados universitarios sigue siendo inferior a la media de la OCDE de 39%. La condición entre escolaridad y el desempleo es otro punto que destaca en este estudio. Actualmente, los jóvenes mexicanos cuentan con niveles educativos más altos. Sin embargo, son más vulnerables al desempleo. Creo que esto nos da un marco de referencia que nos permitirá pedir a nuestros participantes bordar sobre el tema para configurar al final alguna conclusión que podamos compartir con ustedes. Si vamos, perdón, las damas primero. Sara, por favor. Pues yo quiero comentar que efectivamente tengo poco tiempo al frente de la Universidad Veracruzana y que el nombre de la propuesta con la que yo participé en el proceso de sucesión era Tradición e Innovación, y justamente está en este lema o en este nombre un asunto que me parece que las universidades debemos de partir de estos dos polos, de saber quiénes somos y quiénes queremos ser. Y en el quiénes somos es conocernos y saber cómo hemos ido conformando todas nuestras áreas, todas nuestras puntos de fortaleza. Y en la parte de la innovación están los retos, están quiénes queremos ser y quiénes queremos ser en un mundo de grandes innovaciones tecnológicas que no pueden estar ausentes de lo que significa la vida académica de nuestras universidades. Reconozco esta calidad de nuestros estudiantes que bien comenta la doctora Yoloxóchitl, en el sentido de que nuestros estudiantes no son los que éramos nosotros. Tienen habilidades nuevas que responden a un mundo de tecnologías de información y de comunicación nuevas que no pueden estar ausentes desde luego ya en los procesos educativos. El caso de la Universidad Veracruzana, me parece interesante señalar que el más o menos reciente puesta en marcha del modelo educativo integral y flexible tiene esta característica de flexibilidad que da apertura al uso de nuevas modalidades también de educación, de la utilización de la educación virtual, de los centros de autoacceso,
de la formación de los jóvenes en aprender de maneras novedosas, en base también a sus habilidades novedosas. Contamos en la Universidad Veracruzana justamente con estos centros de autoacceso que se implementaron por la necesidad de dotar a nuestros estudiantes de herramientas que les permitieran en particular obtener el aprendizaje del idioma inglés, ya que en la enseñanza del inglés se especificó como una de las experiencias educativas del área básica, es decir, de pronto obligatorio para todos. Y esto significaba una dificultad institucional para dotar a nuestros estudiantes de clases de inglés para todos y que pudieran certificar sus habilidades en la lengua extranjera. Entonces se implementó en cada región, que además hay que reconocer la complejidad de la Universidad Veracruzana estando ubicada en 5 regiones y 28 municipios, y se implementaron centros de autoacceso para el aprendizaje del inglés en todas las regiones, con maestros tutores que apoyaban este autoaprendizaje y que les permitía a los estudiantes obtener habilidades a partir de centros de autoacceso que significaban herramientas informáticas. Asimismo, la habilitación en las habilidades informáticas es una de estas experiencias educativas que son obligatorias en este momento dentro del área básica del modelo educativo integral y flexible para cualquier formación de nuestros estudiantes, reconociendo que no pueden estar ajenos a todos estos avances tecnológicos y que estos son habilidades necesarias en todos nuestros estudiantes, no importa si lo que están estudiando son las artes o las humanidades o el área técnica. Es decir, esto es ya una necesidad del mundo que nos toca vivir en este siglo, en este milenio, y que están dentro de su formación básica en cualquiera de los programas educativos en que se inscriban nuestros estudiantes. Tenemos también, desde luego, un importante avance en el manejo de recursos virtuales en las bibliotecas. Hay un avance importante de tener acervos con acceso virtual. Tenemos plataformas para la formación de cursos virtuales y para la comunicación de nuestros maestros con nuestros alumnos de modo virtual. En fin, reconocemos en la universidad este compromiso con el avance en las modalidades de educación y muestra de ello es que en este momento estamos desarrollando una maestría en educación virtual en el Instituto de Investigaciones en Educación, justamente por el compromiso de formar a los especialistas y a investigadores con solidez en este ámbito del que debemos estar todos comprometidos. Está aquí presente y participará dentro de las sesiones el director de Apoyo al Desarrollo Académico e Innovación Educativa, el doctor José Hernández, y justamente el que en nuestra estructura organizativa el desarrollo académico está unido a la innovación educativa, nos habla de esta visión de la innovación educativa en todas las áreas del conocimiento y en todas las funciones sustantivas de nuestra universidad. Buenos días, agradezco mucho la invitación, de manera especial al ser la única institución de gestión particular aquí en este foro. El nombre del encuentro, Innovación Educativa y Sociedad, es llamativo, sobre todo porque el término innovación en sus orígenes iba muy enfocado hacia el área tecnológica, y el acercarlo ahora al ámbito social creo que es la manera de hacer resaltar la parte humana del alumno, hacer conocer que estamos trabajando con personas. Las instituciones de educación superior tenemos un compromiso social muy importante. La responsabilidad social que adquieren las instituciones de educación superior al ser en muchas ocasiones los centros de investigación, los centros de gestión del conocimiento, significa que esto no debe quedar únicamente al interior de las paredes, debe proyectarse de diferentes maneras, buscar de qué forma las instituciones de educación superior nos comprometemos con la sociedad, no solamente beneficiarnos nosotros mismos. Esta responsabilidad social debe tender
de manera significativa a la búsqueda del bien en el entorno donde se encuentra la institución, no solo hacia los estudiantes, sino también todos aquellos que están alrededor de la universidad, en un espacio físico primero, pero también en el espacio más allá, donde los egresados de alguna forma van ejerciendo su profesión, y esta responsabilidad social la tienen que hacer patente, preocupados siempre por la implantación de un bien común, una búsqueda de hacer que el más necesitado también tenga acceso hacia el conocimiento, de la forma institucional, si es posible, pero si no, también de diversas maneras, por medio de círculos de estudio, por medio de análisis de la realidad, en fin, diferentes formas en que la universidad y los egresados universitarios deben de hacer que el bien común se vaya estableciendo, obteniendo así mejores condiciones de vida, que el conocimiento que se adquiere en las instituciones de educación superior no sirva nada más como un medio de sustento, sino que sea en beneficio de aquellos que no tienen modos de vida, y que el conocimiento de nuestros profesionistas les ayude a mejorar. Así que yo creo que la responsabilidad social que tienen las universidades es muy significativo, en el sentido de que son las instituciones donde llega una élite de alumnos, de estudiantes, que tienen que promover un beneficio a nivel nacional, no solamente un beneficio individual. La responsabilidad social va más allá de las aulas y debe forzosamente buscar el beneficio de aquellos que no tuvieron acceso a estar en las instituciones de educación superior. En este sentido, yo creo que todo servicio que se hace en bien de la sociedad beneficia no solo al estudiante, sino también a los beneficiarios, valga la redundancia, de ese servicio, y apoya de manera significativa el crecimiento de nuestra sociedad. Me parece que debemos de impulsar esta responsabilidad social en bien de los más necesitados, que muchas veces no pueden acceder a ningún tipo de apoyo ni económico, ni moral, ni físico, ni de salud. Debemos nosotros, por medio de nuestros egresados, crear esta conciencia de la responsabilidad social para que ellos sean los que apoyen a esta gente necesitada. Gracias. Muchísimas gracias. Déjenme hacerles un comentario. Con estos datos que leí al principio, este panorama nos hace impostergable pues fortalecer nuestra capacidad de respuesta a las demandas crecientes y diversas que se presentan al sistema de educación superior. Es también necesario, como ya se mencionó aquí, considerar que las modalidades de aprendizaje tradicionales ya son insuficientes y en buena medida inadecuadas para atender de manera oportuna los desafíos actuales. Estamos hablando de la dificultad de que los jóvenes lleguen a las aulas, pero también que los adultos lleguen a las aulas. De tal manera que, aunado a lo anterior, las transformaciones de las sociedades contemporáneas están experimentándose en la forma de generar, difundir y utilizar el conocimiento, y establecen un contexto en el que se requiere diseñar nuevas propuestas formativas que permitan hacer realidad la aspiración de una educación pertinente. Y ahí viene también parte del compromiso social. Los formamos para lo que se necesita, para lo que ellos quieren ser, para lo que ellos pueden ser, y por supuesto todo esto bañado, inmerso en la buena calidad de esa formación, y que esté al alcance de todos, que sea relevante para la vida y a lo largo de ella. Si ahora quisiera, por favor, el ingeniero Soria hacer su participación, nos vendrá muy bien. Con mucho gusto.
Gracias primero a la directora general del Instituto Politécnico Nacional por invitarme a compartir este panel con personajes que conocemos muy bien de su pensamiento, de su trayectoria y de su aportación a la vida educativa de México. Gracias de veras, Yolo. Y a nombre de los rectores y las rectoras de las universidades tecnológicas y politécnicas del país, les agradezco mucho. Sé de quienes me estoy acompañando, de quienes representan a un sistema educativo muy fuerte en el país, y que nosotros, las universidades tecnológicas y politécnicas, somos un sistema complementario a la gran tarea educativa que realizan desde las grandes universidades de este país, la UNAM y el Politécnico, hasta las universidades públicas estatales, los institutos tecnológicos de México. Y este sistema de universidades tecnológicas y politécnicas viene precisamente a complementarse de una manera en donde creo que desde su nacimiento cumple extraordinariamente al tema de la responsabilidad social. Yo quiero decirles que me quiero ubicar un poco con ustedes en la tarea educativa que he desarrollado. Fui más de 30 años, aparte de profesor, director de diferentes institutos tecnológicos del país. Desde el fundador, que nació precisamente con una aportación de 10,000 pesos de Alejandro Guillot Chafino, como director general del Politécnico, para que se fundara el Instituto Tecnológico de Durango, del cual he sido 2 veces director. He sido director de varios tecnológicos en el país, hasta la Dirección General de Institutos Tecnológicos. Enmarco esto solamente para decirles que una grata sorpresa me llevé cuando me incorporé al sistema de universidades tecnológicas, y ahora a también representar e impulsar el sistema de universidades politécnicas. En el transcurso de mi charla trataré de ser lo más breve posible. No me resulta fácil, se los comento, pero en ellas creo que vamos a encontrar cosas sobre el tema de innovación y sobre el tema de responsabilidad social. Son 109 universidades tecnológicas y 16 unidades académicas, con presencia en los 31 estados de la República. Universidades que van desde las que iniciamos ahora, las 5 que estamos iniciando en este año, con 220 alumnos aproximadamente cada una, hasta universidades con 7,000 alumnos, poco más de 7,000 alumnos, como la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Con programas educativos diseñados 100% en base a competencias profesionales. El 100% de nuestros programas ya están diseñados de esa manera. Con una matrícula de 190,000 alumnos, 140,000 en técnico superior universitario y 50,000 en ingeniería, en programas de ingeniería de nivel 54. Sobre la situación de pertinencia, me encontré en este subsistema fundado por el doctor Nava, Arturo Nava, que desde su nacimiento la definición de los diseños curriculares se hacen junto con la empresa, junto con el empleador, junto con el empresario, a través de un sistema, de un taller que se llama análisis situacional de trabajo. Se convoca a todos aquellos que consideramos que son los empleadores en el campo del conocimiento del diseño curricular que vamos a desarrollar, y junto con ellos se estructura y se define cuál es. Para la continuidad de estudios, que es lo más reciente que hemos hecho como una innovación, porque no teníamos suficiente éxito con el técnico superior universitario, tuvimos que ponerle como una zanahoria para que los padres de familia se animaran a que fueran a nuestras instituciones a estudiar sus hijos, porque no querían que sus hijos se quedaran como técnicos superiores universitarios, y esto es válido en el pensamiento de un padre de familia y también de un joven que aspira a una licenciatura.
Y esto nos llevó a que solamente lo podríamos hacer innovando nuestro currículum, yendo más allá. Y nos resultó de esta manera un currículum muy flexible, un currículum que, aparte de sacar el título de técnico superior universitario, puede lograr también un título de ingeniero. Fundamentalmente son nuestras carreras que ofrecemos. Pero además de eso, por la relación que tenemos con Francia y por el modelo curricular que está desarrollado desde su nacimiento con ellos, también aperturamos las licencias profesionales. O sea, el ingeniero profesional de nivel 665 en la clasificación del cine de la UNESCO. De esta manera, nuestro currículum, en 2 años termina el joven como técnico superior universitario. Tiene 2 opciones a seguir. Sigue al nivel de incluso 3, porque desde ahí puede irse ya a incorporarse a su área laboral, a buscar un empleo. Pero puede irse también a hacer una licencia profesional con 1 año más. Y también puede tener la opción de continuar su ingeniería y con 2 años más termina como ingeniero. Esta es la flexibilidad de nuestro currículum. Todo esto, por supuesto, con las horas correspondientes que exigen los diseños curriculares y las clasificaciones que se dan por parte de profesiones. Nuestros currículos están orientados a la formación del autoempleo de forma transversal y también al emprendimiento. De tal manera que tenemos una de las redes de incubadoras más importantes del país. Nosotros tenemos una red de incubadoras de 65 universidades y hasta ahora hemos graduado casi a 2.400 proyectos y hemos generado más de 12.000 empleos, y en este momento tenemos más de 2.000 proyectos desarrollándose en nuestra área de incubación. Y quiero reconocer aquí que nuestro modelo de incubación es un modelo que el Politécnico nos ayudó a construirlo en su oportunidad. ¿Qué hemos hecho en lo que corresponde y por qué? Aseguro que damos respuesta a la responsabilidad social, porque nos hemos encontrado que, como no éramos muy atractivos, han venido con nosotros a formarse a nuestras instituciones los más vulnerables de este país, no solo económicamente, sino también académicamente, porque las universidades públicas estatales, los institutos tecnológicos, que se dan el lujo de escoger a los mejores, y qué bueno, de escoger a los mejores cuando hacen su examen de selección, y con nosotros van los que son la segunda o la tercera opción. Y les cuento rápidamente una de las cosas que me hicieron ser más consistente en impulsar la ingeniería en las universidades tecnológicas. Me encontré en una ocasión en la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, una jovencita que, al preguntarle qué opción había sido la universidad para ella, me dijo la séptima. ¿Cómo la séptima? Sí, dice, el año pasado intenté entrar a la UNAM, intenté entrar al Poli y al Tecnológico de Tlalnepantla y no pude. El siguiente año intenté entrar a la UNAM, al Poli y al Tecnológico de Tlalnepantla y no pude. Mi séptima opción fue la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. Ya iba en el 4º cuatrimestre, a 2 más y terminaba su carrera de manera muy contenta. Pero también nos hemos encontrado que el 80% de nuestros egresados son el primer profesionista de la familia. Pero el primer profesionista de la familia desde contando sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sus tíos. Esto creo que no puede llamarse otra cosa más que responsabilidad social. Yo le llamaría, por inclinación ideológica, justicia social. No quisiera llevarme mucho tiempo y quisiera solamente enmarcar algunas cosas con relación a las universidades politécnicas, en el sentido de que es un modelo que tiene su flexibilidad de la siguiente manera. Forma licenciaturas fundamentalmente de ingeniería, pero su flexibilidad está en que al 3er cuatrimestre puede ofrecer certificados de adquisición de competencias. O sea, no se va el estudiante de la universidad
por reprobación o deserción, por lo que sea, sin algún documento si llega por lo menos hasta el tercer cuatrimestre. Luego, si llega al sexto cuatrimestre, puede presentar un examen para alcanzar el profesional asociado. Y ahí puede decidir de irse a la industria a trabajar o de continuar sus estudios de ingeniero, y 4 cuatrimestres más puede terminar de ingeniero. En estas universidades tenemos algunos datos importantes. El 52% de sus programas de estudio están reconocidos por su buena calidad por CIES o por COPAES. También ofrece maestrías, especializaciones y doctorado. Y algo muy importante, en este subsistema el 50% de los programas de maestría, que son 30, están reconocidos ya por el CONACYT y están apoyados ya por el CONACYT. Tenemos en este subsistema alrededor, por aquí traigo el dato, alrededor de 80 profesores que están ya en el Sistema Nacional de Investigadores y cerca de 800 profesores con el nivel promedio y formados más de 270 cuerpos académicos. Y también es un subsistema que igual sus estudiantes son estudiantes que tienen una vulnerabilidad muy grande. Tenemos que entrar a programas, y esto creo que sí lo podemos enmarcar como un tema de innovación, a programas de tutorías. El programa de tutorías en las universidades tecnológicas y politécnicas es el que nos ha ayudado a poder mantener en nuestras aulas a los jóvenes, porque yo creo, y soy un convencido, que no es ir a la calle, promover y traer a los jóvenes y hacerlos que traspasen la puerta de entrada a las universidades, sino buscar mantenerlos adentro y entregarlos a sus padres como profesionistas para poder tener una mejor opción, no solo para ellos, sino para México. Y en este sentido yo quisiera comentarles algunas cuestiones que considero innovadores en el sistema, que es, el sistema cuenta ya con una biblioteca virtual. Desde la Universidad Tecnológica de León le damos servicio a los 240,000 estudiantes que tenemos ya en las universidades tecnológicas y a los 600,000 estudiantes de los institutos tecnológicos federales y estatales a través de la biblioteca virtual de la Universidad Tecnológica de León, que es una biblioteca que construimos entre los 3 subsistemas dentro de lo que hemos llamado el espacio común de la educación superior tecnológica de este país, en donde creo que pronto tendremos que venir con nuestro hermano mayor y buscar que también el Politécnico nos apoye en este sentido, porque además tiene, yo sé, una infinidad de bases de datos que nos puede compartir para poder llegar a tener mayor información. Y por supuesto que recurriremos también al doctor Narro, porque creo que nos puede ayudar con el sistema que apoya CONACYT para poder tener mayores bases de datos en esta universidad virtual. 2, 3 cosas más. Tenemos ya más de 25, creo que son 25 o 26 universidades que ya son centros evaluadores y certificadores del conocer. Nosotros no podemos estar ya alejados de estar dando este servicio de certificación a la industria de este país. Y ahí estamos apoyando mucho a los adultos mayores que saben que tienen ya un conocimiento y que estamos formando con ellos los portafolios necesarios para reconocerles competencias. También con Carnegie, con la Universidad de Carnegie Mellon, hemos hecho una asociación virtuosa y tenemos 34 universidades que tienen centros de certificación en las áreas de desarrollo de software. Estamos enlazados con la institución, una de las 3 instituciones más reconocidas en el mundo en el tema de las nuevas tecnologías, y esto lo hemos hecho con apoyo de la Secretaría de Economía, que nos ha apoyado con más de $4 millones para certificar a 8,000 jóvenes estudiantes de las áreas de las nuevas tecnologías en las universidades tecnológicas y a 900 profesores que en la segunda etapa ya tendrán ellos la autonomía para estar trabajando y ofreciendo la certificación a la industria después de haber completado esta formación que estamos haciendo ya con jóvenes. También con National Instrument, que es una de las empresas más poderosas que tenemos en el desarrollo de plataformas, desde temas relacionados con
agricultura sustentable hasta aeronáutica, y con ellos hemos ya incorporado a 44 universidades tecnológicas también como certificadoras en el tema de las plataformas de National Instruments. Lo mismo, creo que algo también innovador es el campus de aeronáutica que tenemos México-Francés con la Universidad de Aeronáutica de Querétaro, que también corresponde a las universidades tecnológicas, y ahí estamos formando programas de TCU hasta doctorado con asistencia docente de profesores franceses apoyados por el Ministerio de Educación. Este fue un convenio que todavía se firmó en el gobierno anterior con el gobierno francés, y que estamos desarrollando esta actividad muy fuertemente en esta zona de México, y que quieren ahora que se amplíe a Chihuahua y a Baja California. Por último, les contaré rápidamente un tema también que considero muy innovador. Hace poco, 2 años y medio, el gobernador de Aguascalientes, en una plática con él, me dijo: Héctor, cuando voy al extranjero a buscar inversiones para traer a Aguascalientes, siempre nos preguntan cuál es la plataforma educativa que tenemos. Se las damos a conocer, y la siguiente pregunta que viene es: ¿cuántos de todos estos profesionistas que dices que forman tienen dominio del inglés? No supe dar el dato, no lo he sabido dar, realmente son pocos, y dicen: ¿qué podemos hacer al respecto? Le dije: si estás dispuesto a meter lana, vamos creando las universidades tecnológicas bilingües, internacionales y sustentables. ¿De qué se trata? De una universidad en donde la enseñanza es en inglés. Los jóvenes primero, antes de entrar a su currículum, primero aprenden hasta un nivel A1 dentro del marco europeo de inglés, y entonces entran ya después a sus materias. En el segundo cuatrimestre les damos 4 materias en español y 2 en inglés, al siguiente al revés, y al tercer cuatrimestre de su currícula totalmente en inglés. En el campus se habla en inglés, no se habla en español. La señalización y todo es en inglés, y en algunos casos, como en el caso de Aguascalientes, se impulsa mucho el japonés por obvias razones de las inversiones de Nissan en este estado. Y tenemos ya, porque nos lo han pedido varios gobernadores, tenemos ya universidades de este tipo internacional. ¿A qué se refiere el internacional? Que estamos buscando la doble titulación, y entonces tendremos que equiparar nuestro currículum con Estados Unidos y Canadá. Lo estamos haciendo fundamentalmente con Estados Unidos y Canadá. Ya tenemos varios socios, ya tenemos varios partnerships, desde la Community College hasta universidades de Estados Unidos y Canadá. Y ya estamos incluso dentro de FOBESI recibiendo algunos recursos por parte de la Embajada de Estados Unidos. Nos han apoyado ya con algunos recursos para estar haciendo estas relaciones y estar buscando esta doble titulación. ¿Cómo lo haríamos? Que el joven fuera y cursara hasta cierto porcentaje. Ellos nos piden entre el 30 y el 40% de su currículum. Es una forma. La otra es a través de a distancia, y la otra es traer profesores a que vengan a dar sus clases a los campus de las universidades acá en México. La sustentabilidad es muy sencilla, se refiere a que como son universidades nuevas, estamos construyendo con materiales que nos ayuden a tener campus ecológicos, y que bueno, haya acciones desde áreas libres de humo hasta captación de agua, reciclamiento, en fin. Y a cada edificio que estamos construyendo le estamos incorporando que genere su propia energía. No cuesta mucho, Por cada edificio de docencia, con una inversión de 30 millones, le agregamos 800,000 pesos, y con eso una serie de paneles solares, y están produciendo su propia energía. Y para aquellas universidades que tienen la carrera de energías renovables, pues ahí mismo les sirve de práctica a los muchachos. En este proyecto ya tenemos universidad de esta naturaleza con 400 alumnos en el Retoño, en Aguascalientes, que es una zona conurbada en Aguascalientes, en Saltillo con 220, en Chihuahua con 80, en el estado de Hidalgo, aquí en el Valle de México, el Hidalgo con 220, 2 politécnicas que están siguiendo también este modelo,
que es en Cuautitlán Izcalli, con casi 300 alumnos, y en Santa Rosa de Jauregui, en Querétaro, con más de 200 alumnos. O sea que en este momento tenemos cerca de poco más de 900 alumnos ya inscritos en un programa bilingüe. Perdón por el tiempo que me llevo. Pero cuando uno hace las cosas apasionadamente, no hay freno posible. Casi no se nota la pasión que tiene por lo que está haciendo, de tal manera que ni interrumpo. Ahora iniciamos esta presentación del rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, si nos hace favor. Muy bien, muchas gracias. Agradeciendo desde luego la invitación, doctora Bustamante. Estoy muy contento de estar con usted en este panel y con los distinguidos miembros de esta mesa. Yo quisiera enfocar mi participación un tanto al papel de los docentes dentro de la responsabilidad social. Que permiten acceder fácilmente hoy a volúmenes de información inimaginables en el pasado. La sociedad de la información, como se ha llamado a esta era, ha generado grandes transformaciones y también beneficios, no para todos los pobladores de un país. La universidad y los profesores universitarios debemos de contribuir con una práctica educativa innovadora, para coadyuvar a transitar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Es decir, hay una gran responsabilidad en las instituciones de educación superior para que la actualización permanente de los profesores sea capaz de establecer un trance importante entre lo que es informarse y lo que es conocer. Me parece que este tema, dentro de las universidades que tenemos, como la UAM, con la Universidad Autónoma Metropolitana, casi 40 años de ofrecer servicios educativos, es muy importante. Es decir, trato este tema porque dentro de la Universidad Autónoma Metropolitana nos preocupa la renovación del personal académico, como también el establecimiento de una política nueva en la cual nuestros profesores sean generadores de conocimientos, estimuladores hacia nuestros alumnos para que ellos se incentiven y sean capaces de formarse bajo esta vía. En ese marco en el cual la educación superior tiene un gran desafío por enfrentar, los alumnos y los maestros tienen actualmente una gran responsabilidad en la construcción de estas sociedades del conocimiento. Los jóvenes, nuestros alumnos, desempeñan un papel fundamental en este ámbito, ya que son ellos los que están a la vanguardia y uso de las nuevas tecnologías, y están esas tecnologías en su vida diaria. Los profesores estamos destinados también a desempeñar un papel estratégico, ya que contamos con la experiencia necesaria en la comunicación y en el conocimiento. Las universidades estamos requiriendo de un nuevo perfil de docente universitario, en el que se necesitan habilidades, conocimientos y actitudes que lo capaciten para aplicar enseñanzas por medio de técnicas de información y comunicación, donde el alumno tiene mayor responsabilidad en su aprendizaje. En este contexto, las universidades debemos ser las principales promotoras de la innovación, reformando las estructuras para hacer más eficientes los procesos educativos. Sabemos que la innovación se ha considerado como una forma de mantener la competitividad presente y también futura. No cabe duda de que la innovación es hoy una pieza clave en todos los ámbitos y quizás más que en otros en el educativo. Para que adquiera un valor real, la innovación debe emplear elementos ya existentes enlazados de una forma novedosa. Para la actualización de los conocimientos del docente, la actualización exige una colaboración cada vez mayor entre los docentes, por ejemplo, compartiendo recursos mediante páginas web relacionadas con la docencia. Es decir, interacción hoy de los profesores se tiene que favorecer también por la vía de la red en los foros no presenciales y retroalimentarse mutuamente para
beneficio de los profesores y de nuestros alumnos. Por tanto, la mejora de las acciones didácticas es a través del debate, la cooperación y el intercambio de interacciones que se presentan en el mundo de hoy en el avance de la innovación educativa. Los tiempos están marcados por profesionales competitivos, éticos y con visión de futuro, capaces de incidir en la transformación económico-social de las naciones. Bajo este concepto, estamos trabajando muy seguramente en las universidades públicas de este país para contribuir en ello. Estamos trabajando en las universidades por la innovación educativa en los procesos formativos para formar profesionales de calidad. Y quisiera brevemente hablar de la formación con responsabilidad social. La experiencia de años pasados demuestra que la educación superior y la investigación contribuyen a erradicar la pobreza, a fomentar el desarrollo sostenible y mejorar la salud de nuestros pueblos. Hoy más que en otro momento de la historia de las universidades, para nosotros es muy importante la inversión en el nivel de estudios superiores, para la formación de recursos y la investigación, debido a que somos el motor impulsor para la construcción de sociedades del conocimiento y promotoras de la responsabilidad social. Queridísima y muy respetada directora del Instituto Politécnico Nacional, mi amiga la doctora Bustamante Díez, muchísimas gracias por invitarme a acompañarle en esta reunión, este 8º Congreso Internacional de Innovación Educativa. Y yo voy a tomar los 50 minutos que quedan para... Voy a tomar algunos minutos para hacer algunas consideraciones en torno a varias cosas. De una parte, este marco en el que yo quisiera inscribir mi intervención. Formamos parte de instituciones de educación superior que en el mundo occidental han sido muy exitosas. Si uno revisa la historia de la educación superior de Occidente, uno tiene que decir que ha sido verdaderamente exitosa la institución universitaria. Las universidades en Occidente están próximas a cumplir, la primera de ellas, Bolonia, 1000 años. En el 2088 se celebrará el primer milenio de esa universidad. La Universidad de Salamanca, ahora dentro de 5 años, cumplirá 800 años de haberse formado. Entonces, han sido exitosas las universidades, las instituciones de educación superior en el mundo occidental, sin duda alguna. Y yo tengo la hipótesis de que lo han sido porque han sido capaces de hacer dos cosas: de generar cambios en las sociedades y dos, de adaptarse a los cambios que ellas mismas no han generado. Si las universidades no se hubieran adaptado a esos cambios o no los hubieran generado, seguramente, como ha pasado con otras instancias humanas, hubieran quedado ya simplemente en la historia. Dos, se trata de instituciones, y lo decía la doctora Bustamante, con mucha claridad y con mucha valentía, porque estamos aquí entre académicos, y hablar de la resistencia que se da al cambio, pues es reconocer una realidad. Nuestras instituciones, todas, son muy resistentes al cambio. Y esto, por una parte, les ha dado la posibilidad de transitar también sin muchos vaivenes. Pero el mundo cada vez cambia más rápido. Por eso decía Yolosóchitl que el futuro ya no es como era antes. Y ya no lo es porque cada vez nos queda más cerca, porque cada vez tenemos que estar cambiando más y más y más. Es un poco esta imagen de Alicia en el País de las Maravillas, de estar corriendo para permanecer en el mismo lugar.
Y lo que pasa es que si no corremos, nos quedamos hacia atrás, nos rebasan. Y lo que nos está pasando en muchos sentidos en nuestro país y en nuestra región, y aprovecho para saludar a los colegas de Nicaragua y de Honduras que están con nosotros, para decirles que en la región nos está pasando, que muchos de los temas a los que yo me voy a referir ahorita los compartimos: pobreza, desigualdad, galopantes para un siglo como el que hoy vivimos. Entonces, ahí hay un tema, porque los actores de la institución educación superior, no importa cómo la identifiquemos, con qué nombre, pero esa gran institución son los mismos, profesores y estudiantes. Otros actores tenemos una participación transitoria, incidental, para organizar, facilitar los procesos, los funcionarios, los directivos, los trabajadores administrativos de base de confianza. Pero el gran binomio ha estado presente siempre y va a seguir, en mi opinión, estando presente. Y después está el gran propósito. ¿Para qué se han generado estas instituciones? Pues para organizar la transmisión del conocimiento, la generación de nuevo conocimiento y la aplicación de ese conocimiento. Y denle las variantes que ustedes quieran y denle la amplitud que ustedes quieran, pero eso ha sido tradicionalmente y lo sigue siendo hoy. ¿Qué es lo que pasa? Que el mundo ha cambiado, que las tecnologías han cambiado, que hoy tenemos muchas otras posibilidades y que tenemos que sacar ventaja de ellas. Segundo gran aspecto al que me quiero referir. Y también lo dijo la doctora Bustamante y me parece importantísimo tenerlo presente. Y más para el caso de un país como el nuestro o de naciones como las de nuestra región. Vivimos una serie de paradojas, de contrastes que son realmente muy impresionantes. Lo que hoy el ser humano puede hacer es verdaderamente prodigioso. Ver hacia el espacio exterior. Tenemos momentos en los que en tiempo prácticamente real estamos viendo lo que pasa en Marte. Tenemos la posibilidad de asomarnos al interior de nuestro organismo sin lastimar, sin lesionar, con todas estas capacidades generadas entre químicos, físicos, ingenieros, biomédicos, etcétera, que han dado paso al gran campo de las imágenes médicas. Tenemos la posibilidad de revisar y de estar en contacto directo, en tiempo real, con el lugar más remoto en la Tierra. Tenemos la posibilidad de acceder, de entrar a bases de datos, de información. Se curan padecimientos que antes parecían incurables, se previene la enfermedad. Esto es parte de lo maravilloso que pasa en el mundo hoy en día. Pero ahí están los problemas de siempre. Ahí hay cientos, miles de millones de seres humanos en este planeta que no pueden alimentarse, que no tienen agua potable, que no tienen drenaje, que no tienen empleo, que sus condiciones de vivienda, que viven en la ignorancia. Se ha vuelto lugar común hablar de la sociedad y de la economía del conocimiento. Todos lo hablamos, todos los traemos a hablar. Pero doy un caso, el nuestro, el de nuestro país. Tenemos 32 millones de mexicanos que viven en condiciones de rezago educativo. Tenemos más de 5 millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. ¿Es eso la sociedad del conocimiento? Tenemos más de 10 millones que no terminaron la primaria, muchos de ellos analfabetos funcionales, y tenemos más de 16 millones que no terminaron la secundaria. Ya pusimos
la obligatoriedad en la Constitución. Eso sí, en eso no nos tardamos. Ahora es obligatorio el bachillerato. Pero ¿qué estamos haciendo para que eso se cumpla? Nada. Y lo próximo es que el rezago escolar se va a incrementar, porque hemos decidido que es obligatorio, como decidimos que le íbamos a poner hace 10 años a la ley que México tenía que invertir 1% del Producto Interno Bruto en ciencia. Y en realidad poco ha cambiado. El año en curso tuvimos un jaloncito y la perspectiva para el próximo es que habrá otro incremento que, aunque modesto, resulta alentador. Pero ahí hay parte de esta paradoja, de esta realidad. O el caso de los jóvenes que decía Yolosuche. Pero claro que es muy preocupante lo que nos pasa. Y pasa en el mundo, pero ese no puede ser el consuelo. Mal de muchos, consuelo de tontos. Hay versiones para adultos, para todo tipo de oídos. Pero no podemos conformarnos con eso. No podemos estar tranquilos reconociendo que casi 1 de cada 4 jóvenes en edad maravillosa de ir a la escuela o de tener un empleo completo, digno, con prestaciones, etcétera, no lo tienen. Menos todavía quienes han salido a defender que, bueno, son mujeres, porque así lo han llegado a decir. 3 de cada 4 de estos jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres. Pues oigan, eso a mí no me resuelve el problema. Me parece terrible. Me parece terrible que nos conformemos con decir, bueno, es que están en su casa y ayudan y trabajan y cuidan a los niños y a los enfermos y a los abuelos. No, eso no puede ser. Entonces, ahí están estos mundos que todos son ciertos. Ahí está el mundo de la calidad educativa, en donde no le estamos haciendo bien. Como país no la estamos haciendo bien. Y ahí están todas las mediciones, las que quieran, de la OCDE, de la UNESCO, con las pruebas internacionales, con nuestros propios datos. No lo estamos haciendo bien. Entonces traemos problemas de cobertura, de calidad, una enorme heterogeneidad y una falta de perspectiva y de decisión. Aquí se ha dicho por varios de mis colegas antes, claro que México tiene que hacer un esfuerzo y claro que tiene que invertir mucho más, pero también tenemos que ser muy honestos. Cuando se dice vamos a recaudar más, porque somos uno de los países que no recauda, todos salen a decir, no, porque me van a subir no sé qué, lo que quieran, el alimento de los perros, ¿no? Hay una gran polémica, si grabamos o no grabamos los alimentos para las mascotas. Yo digo que se grabe, sí, porque si no, no vamos a salir. Y también eso lo tenemos que entender. Y también tenemos que hacer internamente en nuestras instituciones muchas cosas. Yo soy de los que han defendido con Yolosochitl, con los rectores de la UAM, con todos los rectores de las públicas y de las privadas de calidad, el tema de la educación superior. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero también tenemos que reconocer que hacia adentro tenemos que revisarnos y cambiar muchas de las cosas que tal vez un día funcionaron, pero ya no funcionan. Y ahí está el gran tema que nos trae el día de hoy: innovar. Es que eso quiere decir transformar, eso quiere decir cambiar, y lo tenemos que hacer por muchas razones. El conocimiento se ha acelerado en su transformación. Ahí están los datos de la UNESCO. Se duplica cada 2 o 3 años. Cada día se publican miles, cerca de 7,000, dice la UNESCO, artículos científicos. No hay capacidad para procesar eso. ¿Quién puede leer la 10ª parte de eso? No se puede, ni estando todo el día leyéndolo. Entonces tenemos que hacer otra cosa, tenemos que hacer redes.
tenemos que compartir entre nosotros. Y a veces me preocupa enormemente nuestra falta de capacidad para articularnos entre nosotros. Si queremos innovar, sumémonos. Si queremos de veras empezar un cambio, articulémonos más en nuestra región, nuestras instituciones de educación superior. Qué bueno que estén aquí presentes algunas de Centroamérica, pero nosotros mismos tenemos que hablar más. Qué bueno que estemos pensando en dobles titulaciones, en programas simultáneos, pero hagámoslo también entre nosotros. Qué bueno que veamos a la internacionalización como un tema que nos tuvo la semana pasada en la Universidad Autónoma de Nuevo León, otra de las grandes instituciones, comprometidos. Pero también tenemos que internamente articular, intercambiar, mover más a nuestros estudiantes, a nuestros académicos, porque vamos a aprender y vamos a ganar todos. Porque el hecho de que uno de nuestros jóvenes vea otra realidad, del Politécnico a la UNAM, de la UNAM a la UAM, de la UAM a la Veracruzana, o con las tecnológicas y las politécnicas, y con otras estatales y entre las privadas también, de calidad, nos va a enriquecer. Entonces, yo termino diciendo, a mí me alienta mucho la temática, porque sí creo que tenemos que hacer un gran cambio, sí creo que México tiene que cambiar, sí creo que hay la posibilidad de hacerlo, y no tengo duda que parte del cambio se tiene que generar otra vez desde las instituciones de educación superior. El mundo cambió. De la pirámide de la educación se pasó a un cubo. Los países aspiran a tener educación universitaria para toda su población. El mundo cambió. Ya no puede haber una relación unívoca entre educación superior y empleo. El mundo laboral es uno, y el mundo del saber, del conocimiento, de las capacidades, de las habilidades, de la información, de la preparación, es otro. El mundo está cambiando y tenemos que subirnos en el cambio, impulsar ese cambio, y el tema es innovar, y el tema es compromiso y responsabilidad social. Por eso muchas gracias, Yolo, por habernos convocado en esta ocasión. Muchas gracias. Me parece que hemos hecho una ronda completa, nos quedan alrededor de 30 minutos, pero creo que sería muy saludable si iniciáramos una sesión de preguntas y respuestas para que al final, cuando nos quedaran unos cuantos minutos, pudiéramos tomar una conclusión de cada uno de los panelistas para cerrar la sesión. Así que si ustedes están de acuerdo, estamos abiertos a preguntas. Aprovéchense. Sí, reunir a 6 rectores como estamos en esta ocasión no ocurre todos los días. Hay unos papelitos para poder hacernos llegar las preguntas, de tal manera que tenemos por aquí ya uno que dice: ¿qué hace la UNAM para aumentar el... Ayúdame, por Dice algo del fútbol americano. También que íbamos. Presupuesto público y ampliar la cobertura de la UNAM. ¿Sí puedo decir, o se la dejamos a Héctor que responda? No, a ver, rápido. Miren, yo creo que el tema del presupuesto que es central, porque usted lo sabe, nos pasamos buena parte del año, estamos en la temporada de caza, ya se abrió la temporada, para pedir que nos ayuden en las estructuras gubernamentales, en el Ejecutivo y también en el... Claro, el problema no eran los anteojos, dice Yolo, era la letra, era de un colega médico.
Bueno, decía yo, el presupuesto es fundamental. No vamos a poder, y hay que ser también honestos, aquella vieja máxima con la que yo me empecé a formar, aunque no lo crean, como funcionario o servidor público, de que hay que hacer más con menos, pues llevada al infinito es el absurdo. No se puede. Hay que apretarnos el cinturón, pues ya no hay espacio para apretar, ya quedó compacto el cinturón, no se puede. Hay un momento en el que uno tiene que decir, es verdad, hay que usar juiciosamente los recursos públicos, pero se necesita más presupuesto. México necesita hacer un esfuerzo. No está el país invirtiendo lo que invierte en otros países de nuestra región. Comparemos la inversión de Brasil en educación superior. Entonces, hay que hacerlo. Y además, hay que pedirle al Poder Legislativo, a senadores y diputados, que piensen muy en serio el tema de los presupuestos multianuales. Sí se puede contratar una obra con presupuesto multianual, porque no se puede hacer una refinería, un aeropuerto, una gran carretera en un año. Entonces, sí está aceptado. Pero no lo hemos visto reflejado en el caso de la educación. Y formar a un ingeniero, como se forma aquí en el Instituto Politécnico Nacional, o un filósofo, como se forma, por ejemplo, en la UNAM, pues requiere 4, 5 años o más. Entonces necesitamos presupuestos multianuales. 2, la verdad es que en la UNAM, como en el Politécnico, como en todas las universidades e instituciones públicas, hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Les doy el dato. En los últimos 6 ejercicios en los que yo he sido rector de la UNAM, orgullosamente lo digo, hemos aumentado la cobertura en más de 40,000 estudiantes. Se ha ampliado en esos 6 ingresos más de 40,000. Entonces, hacemos un esfuerzo, pero todo tiene un límite. La UNAM ya llegó a su límite, creo yo. Tenemos más de 335,000 estudiantes. Estaba viendo ayer las poblaciones del mundo. Hay varios países que no tienen 335,000 pobladores. Son países pequeños, por supuesto, pero así pasa, ¿no? Entonces, hacemos nuestro mejor esfuerzo en los dos sentidos, lo compartimos entre rectores y titulares de instituciones de educación superior. Hay 3 preguntas que de alguna manera están enlazadas y que vienen planteadas para todos los integrantes del panel. Y dice una de ellas, ¿por qué la resistencia al cambio en las universidades y en las instituciones educativas en general? La otra pregunta dice, ¿cuál considera que es el obstáculo para que se establezcan las redes académicas entre las instituciones de educación superior? Y una tercera que dice, ¿qué acciones concretas pueden establecerse en las universidades e instituciones de educación superior para lograr que las redes también incluyan a las instituciones de educación superior de Centroamérica? ¿Quién quiere hacer algún comentario sobre estas preguntas? Resistencia al cambio, resistencia como parte de esa resistencia al cambio, al establecimiento de redes, y luego la posibilidad de que las redes abarquen a otros países. Doctor, por favor. Bien, muchas gracias. En relación a la resistencia al cambio dentro de las instituciones de educación superior, yo creo que uno de los problemas centrales es el estudio de las legislaciones universitarias. Sí, en el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, quisiera mencionar que tenemos una ley orgánica que hace 39 años nos dio origen. Sin embargo, hay toda una serie de temas que han rebasado la misma institución. Y un tanto el rector de la Universidad Autónoma de México, el doctor Narro, hacía referencia a algunos temas asociados justamente a el crecimiento. La UAM fue diseñada para tener unidades académicas de 15,000 estudiantes.
Hoy nosotros tenemos 5 unidades, 2 de ellas al límite del crecimiento, no podemos crecer ya más. No es posible con los recursos que tenemos, con la infraestructura, crecer más. Tenemos una unidad donde se concentra una gran cantidad de saber de la institución a través de la investigación, en donde igualmente estamos próximos a estar sobre el 90% de nuestras capacidades de ofrecer estudios. Por otro lado, también tenemos 2 unidades nuevas, nada más que demasiado pequeñas y sin posibilidades de crecimiento pronto, como pudiéramos haber pensado. En ese sentido, y regresando al tema un tanto de la resistencia, pareciera que la resistencia está asociada también a esta serie de necesidades de infraestructura, de presupuesto que requieren las instituciones de educación superior. Es decir, la resistencia no se da necesariamente en la misma institución a través de el hecho de no querer hacer, de no querer participar, de no querer estudiar, de no querer educar de parte de nuestros profesores. Se da a través de una serie de mecanismos en los cuales, al no haber recursos, ¿sí?, también no se puede hacer cambios sustanciales. Se ha hablado mucho, por ejemplo, y quizás un proyecto que en el futuro emprenderá por primera ocasión la UAM con seriedad, porque no lo hemos hecho por recursos, por falta de recursos, es entrar a la educación virtual. Pero yo me pregunto, una educación virtual con carencias, con necesidades sin ser atendidas, ¿valdrá la pena entrar en este tema para volvernos un tanto irresponsables también como institución de educación superior por no formar los mejores recursos humanos y solo ofrecer a la carta una gran cantidad de opciones, pero que al final no forman a los recursos humanos que requiere la sociedad? Es decir, este tema de la resistencia a mí se me hace muy importante, porque igual aseguro que la UAM ha participado socialmente, de tal manera que tiene 132,000 egresados en 39 años. De tal manera que tiene una estructura diferente, y esa estructura diferente tendrá que empezar a modificarse, pero siempre y cuando también haya un respaldo de quien nos gobierna, para vernos como una universidad capaz de formar los mejores recursos, y creemos que lo hemos hecho. Entonces, las resistencias se están dando o se dieron en muchos temas. Habrá que cambiar leyes, reglamentos, para que seamos más propios para poder cumplir nuestras funciones, pero también, por otro lado, también habrá que haber mayor cantidad de recursos, y por eso creo que en esta primera pregunta yo me definiría más en este tema. En el caso de los obstáculos para las redes, yo creo que hoy la posibilidad de comunicación está muy bien desarrollada. Las principales instituciones de educación superior del país tenemos, la mayoría, una capacidad de conocimientos muy importantes en nuestro capital, que son los profesores, los investigadores, pero yo creo que también tenemos recursos asociados como buenas bases de datos, ya se mencionó algo al respecto, bibliotecas digitales. Es decir, tenemos una capacidad ya muy instalada. La comunicación, la conectividad también es un tema que en las universidades no se ve, pero cuesta mucho, ¿sí? Cuesta mucho hacer conectividad entre las diversas instituciones de educación superior, y habría que regresar otra vez al tema que las redes académicas a través de los mecanismos virtuales serían la mejor salida en el futuro también para tener menores cantidades de gastos, pero también necesitamos, ¿qué creen? Mayor cantidad de recursos. Yo creo que vamos a llegar al final a establecernos dentro de una posición, como siempre lo hemos hecho, de falta de recursos suficientes para la educación superior. ¿Y cuáles son las acciones concretas? Seguir insistiendo. Lo dijo muy bien el rector Narro, no podemos seguir diciendo que tenemos capacidades de crecer cuando ya no las tenemos. O somos capaces de establecer un mecanismo que puede ser efectivamente los presupuestos multianuales como una medida inicial para discutir las posiciones de las universidades públicas, o busquemos otros mecanismos también a través de los cuales hagamos entender que
efectivamente pasar de una sociedad en donde la educación era de manera piramidal para llegar al acceso superior, a la licenciatura del posgrado, y entendamos que la otra posibilidad de una educación para toda la vida, de una educación en donde pasemos de un sistema piramidal a cuadrangular, como bien lo decía el rector Narro, ¿verdad? Por este momento, y esperemos que en el futuro sí sea posible, no es posible tener esas metas. ¿Alguien más quiere opinar sobre este tema de la resistencia? Sí, por Yo favor. nada más para referirme a la provocación de los colegas de Centroamérica, que me parece que es muy importante. Y yo creo, de verdad, lo tenemos que hacer. Tenemos que apoyarnos más entre todos nosotros en la región. Y tenemos que mover más a nuestros estudiantes. Lo hacemos. Todos los que estamos aquí formamos parte de un espacio común en México y formamos parte del espacio común en América Latina, pero tenemos que impulsarlo mucho más. Y esto va a implicar capacidad de gestión de recursos en las universidades a partir de nuestros gobiernos y yo creo que también del sector privado de nuestros países. Al final ellos resultan beneficiados con esto y tenemos que ver cómo los podemos convocar, pero hay que hacerlo, ¿no? Y de parte estoy seguro que de todas las universidades mexicanas que estamos aquí, con la mayor apertura para conseguirlo. Dentro de este mismo tema han surgido otras preguntas que, por ejemplo, dicen qué acciones deberían implementarse para consolidar a las redes y otra que dice cómo hacer para cambiar el paradigma mental primero de los maestros y luego de los alumnos para poder lograr los cambios. ¿Alguien quisiera comentar sobre esto? Por favor. Yo creo que para poder cambiar el paradigma mental de los maestros es la actualización constante. El que los maestros asistan a cursos, el que no sientan que porque ya lograron un título ya están suficientemente preparados. Me parece que la formación de los docentes nunca debe terminar, debe de ser constante. Y otro aspecto para fomentar más las redes, hay muchas redes que se tienen, pero que lamentablemente poco utilizamos o poco las damos a conocer. A veces en estos intercambios que existen entre los alumnos, pensamos que un intercambio tiene que ser con el MIT y si no, no vale. Y no, ¿por qué no hacemos los intercambios entre nosotros mismos? Yo voy a decir la experiencia de La Salle. En este momento tenemos alumnos de intercambio aquí en el Poli y hemos recibido alumnos de intercambio de la UAM. Esto también va abriendo posibilidades y visiones distintas en los alumnos. Yo creo que no tenemos que esperar que las redes sean unas infraestructuras muy fuertes. Tenemos que empezar con pequeñas redes y esto nos va a dar mucha fortaleza al futuro. Un poco refiriéndome a la pregunta anterior, a mí me pareció que fue una pregunta capciosa el tema de la resistencia, porque estoy frente a quienes seguramente la gran mayoría domina el tema porque la resistencia es parte de una naturaleza humana y las instituciones están compuestas por gentes que ahí participan. Pero yo creo que fundamentalmente, para entrar en la otra pregunta, aportaría que lo que necesitamos es ponerle zanahorias al tema de las redes. Que necesitamos, sí, recursos para poder invertir más en el profesor, para poder reconocerle, para poder ir más allá. O sea, que necesitamos que se provoquen, sí, las redes, pero que tengan estímulos para poder de esta manera generar una sinergia y un interés en los profesores. ¿Cuáles serían esas zanahorias? Pues por lo menos la asistencia a congresos, a hacer estancias en las otras universidades. Poco apoyamos al profesor en nuestras instituciones para que se dé esto. El profesor tiene que hacer todo un recorrido para que pueda salir el apoyo de la institución y no tenemos esa cultura.
también porque no tenemos ese recurso, los rectores de las instituciones frenamos mucho esa parte. Yo creo que el día que le pongamos zanahorias al tema de las redes, vamos a tener un crecimiento mucho más extraordinario. Entonces yo pienso que esas serían las acciones que tendríamos que hacer para impulsar las redes. Quisiera agregar al respecto de las redes que las más exitosas son aquellas que unen a intereses comunes de los académicos. Me parece que las organizaciones que tenemos ahora de la investigación, de la generación de conocimiento en las universidades, de conformar cuerpos académicos y de reconocer líneas de investigación comunes entre los académicos de nuestras propias instituciones, deben traducirse también en el reconocer líneas de generación y aplicación del conocimiento similares en instituciones de educación superior, tanto de nuestro país como de otros países. La identificación de académicos con intereses comunes, la aplicación de distintas visiones y de disciplinas a una problemática en común, ¿no? Encontrar que asuntos del problema del agua, del cambio climático, de problemas que son importantes de manera mundial, y reconocer en nuestros pares a estos académicos interesados en las mismas problemáticas, pueden hacer redes verdaderas. A veces los funcionarios firmamos convenios y son buenas intenciones, pero no se significan en la verdadera conformación de una red. Yo tengo la impresión que las redes más exitosas son aquellas que están en los académicos y que luego involucran a los estudiantes en esas líneas de generación y aplicación del conocimiento, de manera que la formación del estudiante no solo está en recibir el conocimiento, sino en generarlo. Entonces, integrar a nuestros estudiantes en las redes hechas por cuerpos académicos vinculados, creo que son los casos más exitosos, y así pasarán rectores, directores y funcionarios, y esas redes se consolidan y dan conocimiento, al revés de cuando son solamente intenciones de las cabezas de las universidades. Hay varias preguntas que hablan acerca de cómo lograr que las innovaciones realmente se conviertan desde las investigaciones educativas, pasando al concepto de la innovación, en situaciones reales en las instituciones. Cómo innovar sin caer en la imitación y adopción de medidas dictadas por las organizaciones internacionales, y cómo mantener la autonomía en materia educativa. ¿Qué hacen las universidades para llegar a que se den las asignaturas en inglés? Es decir, ¿cómo aterrizamos cambios tan drásticos como esto? ¿Cuál sería la estrategia para que los docentes usen las nuevas tecnologías en la docencia y dotar de la infraestructura necesaria para ello? El docente, además de la actualización constante, ¿cuáles son los retos éticos que debe asumir ante la problemática educativa actual? ¿El atraso educativo se debe al sistema o a los docentes? Pero hay una que pudiera darle un manto de cobertura a todas estas, que hablan de las dificultades que tenemos para llevar los resultados de la innovación, de la investigación a la innovación y a su aplicación. Y dice cómo vencer la resistencia burocrática en nuestros sistemas educativos para que esto se pueda llevar a cabo. Y no es posible el reglamentario, perdón, no me queda muy claro, no es posible reglamentarlo, es decir, tenemos burocracia reglamentaria que nos impide aterrizar estas cosas. Y ese a veces es el primer obstáculo con el que nos encontramos. ¿Qué piensan los integrantes de la mesa de cómo resolver esa burocracia, para después comentar también qué podría facilitar pasar desde la investigación educativa a la innovación y a la realidad de la aplicación de esa innovación? Yo diría que, por supuesto, pues esto es lo que se va a discutir después. ¿Por qué quieren que lo resolvamos nosotros aquí? Si nosotros nada más somos rectores y ya, listo. Pero, a ver, ¿qué necesitamos hacer? Creo yo.
porque, claro, son muchas cosas. Alguien decía, es que hay que actualizar permanentemente a los docentes. Por supuesto, y eso no le toca al profesor, eso le toca al responsable de administrar el proceso. Si no somos capaces de generar, yo me reclamo a mí mismo que cuando me han ofrecido un curso para involucrarme con las nuevas tecnologías, y es poco frecuente, por eso pusimos uno en línea para que los profesores lo puedan hacer. Son muchas cosas, pero yo diría algo: tenemos que generar proyectos exitosos, que sean imitables, que la gente pueda decir, ah, mira, sí funciona, y que tengan aplicación en el aula. Ahí es donde está el secreto del cambio. No lo vamos a hacer, con todo respeto, en esta altísima burocracia o media burocracia. Ahí no está el cambio. El cambio está en el aula. Tenemos que generar proyectos exitosos y tenemos que contagiar a los profesores. Nos tenemos que contagiar nosotros. Nosotros somos académicos y ocupamos transitoriamente una responsabilidad. Yo vería que por ahí va también parte de la respuesta. ¿Cómo cambiar el modelo educación para desarrollo económico por el modelo de educación para el desarrollo humano? ¿Podemos separar las dos cosas? ¿Debemos separarlas? Me parece que cuando busquemos la educación para el desarrollo humano y el ser humano esté preparado, capacitado, realizando las labores que le gustan, donde esté consciente de su aportación, se dará el desarrollo económico. Yo creo que el desarrollo económico es consecuencia del desarrollo humano. ¿Alguien más? Pasemos a otras. Dice, en estos tiempos de globalización, ¿qué rol juegan las instituciones de educación superior para preservar la identidad y autonomía de nuestros países? Y otra que dice que si es tan importante la internacionalización, ¿qué haremos para favorecerla y acelerar el proceso? A ver, también para seguir con el juego de provocaciones, yo defiendo mucho que en medio de esta aldea global que nos han vendido y que existe, sí tenemos que preservar nuestras identidades y nuestras culturas. Yo sí creo en eso. Nos reclaman desde fuera que no debemos ser tan nacionalistas, porque eso es realmente muy malo. En cada uno de los partidos de béisbol de la próxima serie mundial que van a ver ustedes, a los que les guste el béisbol, se canta el himno de los Estados Unidos, ¿no? En cada uno de los partidos de fútbol americano pasan unos aviones así y se canta el himno. Y todos los países tenemos esto. Yo creo, lo digo con toda convicción, que no se puede poner en contraposición al tema de la globalidad que existe, que siempre ha existido, que ahora se ha acelerado, la pérdida de los rasgos de identidad y la pérdida de las culturas de los países y de las regiones. Yo me permitiría añadir, y que viene a redondear lo que está diciendo el rector Narro, que esta visión de la internacionalización tiene que tener muy claro que es la percepción de lo global con base en lo local. Mientras podamos mantener la identidad de nuestro origen, de nuestra nación, podremos participar en la globalización. Si la perdemos, nos volvemos nada, porque entonces no tendremos pertenencia, no tendremos raíces, no tendremos orígenes, y la posibilidad de participar en un contexto globalizado se diluye a la falta de un origen que permita tener una visión clara de qué es lo que se persigue. De tal manera que sí, efectivamente, en nuestras instituciones tenemos que propiciar que nuestros egresados tengan una visión global con sustento en lo local. De otra manera, esta globalización se vuelve muy contraproducente. Nos quedan muy pocos minutos y yo quisiera
Hay muchas preguntas todavía, he tratado de redondearlas. Perdón, quería intervenir. Adelante. No, solo agregar en este tema que en la mayoría de las universidades hay una tercera función que normalmente no se le da tanto impulso como las dos primeras, que es la formación de recursos humanos, la docencia, y la otra la investigación, y que es la preservación y difusión de la cultura. A mí me parece que desde esa visión, nosotros como universidad pública tenemos que preservar la riqueza de la cultura mexicana y que estos temas de globalización efectivamente son aceptados y son aceptables, pero no forman parte ni reemplazan a esta gran tradición que tenemos en la cultura en este país. Es decir, tenemos que valorar desde ahí a nuestras instituciones también y a nuestra sociedad. Yo creo que ese tema da para mucho, pero yo traté de regresar a alguna pregunta que se hizo también planteando. Creo que las universidades y el Instituto de Educación Superior abrimos hace tiempo una nueva posibilidad de trabajo con la sociedad, y es que los investigadores, que los profesores y aún los alumnos aprenden en el contexto de los problemas que se dan en la sociedad. Creo que hemos hecho un esfuerzo también que hemos reconocido a veces, y que en ese sentido nos hemos involucrado y socialmente somos responsables de ofrecer alternativas de solución a problemas de orden diferente. Entonces, en ese sentido, me parece que habría que explorar en el futuro la posibilidad de incrementar efectivamente acciones de trabajo permanentes con diversas comunidades, proponiendo planes urbanísticos, programas permanentes de campañas sanitarias, etcétera. Recurren a las universidades y a las instituciones de educación superior los especialistas del gobierno para pedirnos que les hagamos proyectos que muchas veces se llevan a cabo. Ese es un reconocimiento, pero intensifiquemos estas acciones para que seamos mejor comprendidos y aceptados en la sociedad. No somos un lujo para esta sociedad, las universidades, somos una necesidad permanente. Y cuando hablamos de las dificultades presupuestales, yo me permitiría recalcar aquella frase que se ha repetido mucho, pero que parece que todavía no transmina lo suficiente a donde tiene que llegar. La educación no es un gasto, es una inversión, y quizás de las inversiones más importantes. Estamos a 3 minutos de cerrar, y yo les pediría a mis compañeros de panel que ahora, empezando por la derecha, fuéramos expresando alguna conclusión en este tema tan importante de la innovación educativa para la formación con responsabilidad social. Héctor, si nos haces favor. Solo solicitarle a las grandes universidades que están aquí, a la UNAM, al Politécnico y a los demás compañeros, apóyenos. Este proyecto de universidades tecnológicas y politécnicas necesita de estas instituciones para ser más fuertes y cumplir en el contexto nacional. Muchas gracias. Gracias. Rector, si nos hace favor. Sí, nuevos retos todos los días. Me parece que las universidades públicas tenemos que reconocerlos, al menos. Nuevas ideas de parte del capital humano que tenemos en las instituciones son importantes, y también nuevas ideas en el concepto de gobernabilidad de este país serían muy importantes para traducirlas en innovaciones que requiere la sociedad. Sara, si nos hace favor. Muchas gracias. Yo celebro que en esta sesión, que tiene el peso sobre la innovación educativa, y que ahí nos enfrentamos a estas nuevas tecnologías y nuevas maneras de enseñar y de aprender, que el común denominador quizás de las intervenciones haya sido con este factor social, que esta responsabilidad social que tenemos las instituciones de educación superior, y que finalmente el poner a la mano de nuestros estudiantes, de nuestros académicos, estas tecnologías de información y comunicación, son para finalmente cumplir con la responsabilidad social que tenemos como instituciones formativas de recursos humanos. Está claro y ha salido sobre la mesa esta problemática de el ampliar la matrícula, y estas tecnologías son una forma de ampliar la matrícula, solo una, y las instituciones de educación superior en ese sentido recibimos esta gestión también de tecnologías como una nueva manera
de cumplir con nuestra responsabilidad social y manteniendo pues esta identidad de la que hemos celebrado y la difusión de esta identidad. Entonces tenemos los compromisos de la gestión del conocimiento y de la conformación y consolidación de nuestras identidades. Por favor, por supuesto que sí, en menos de 140 caracteres. Innovación para el cambio social, el progreso de la población y la consolidación de la cultura mediante la educación superior. Muy bonito. Por favor, doctor. En este foro que hemos hablado de la responsabilidad social, veamos también la responsabilidad social hacia el interior de nuestras instituciones y que la innovación educativa sirva para evitar la deserción de los alumnos que ya ingresaron, que procuremos que todos los que ingresen, egresen exitosamente. Muchísimas gracias. Yo quiero solamente dejarles una preocupación. Hemos hablado de la innovación educativa y la sociedad. Van ustedes a revisar algunas visiones y algunas tendencias. Pero yo quiero dejarles una imagen para que la piensen. Cuando uno trabaja en la producción y cuando uno tiene la responsabilidad de una fábrica, pues su responsabilidad se acaba cuando los productos que esa fábrica produjo se acaban. Y todos generalmente, y con las tendencias actuales que propician el consumismo, pues obviamente están diseñados para tener una vida útil. Los servicios, mientras son necesarios, pues ahí están, y de repente resulta que ya no se usa algo y ese servicio se va a pique. La responsabilidad de quien producía ese servicio, ahí se acabó. Cuando uno trabaja en la educación, la responsabilidad es otra. La responsabilidad está en la transformación de seres humanos, de esos jóvenes, hombres y mujeres que por decisión propia, decisión de sus familias, de las circunstancias, vienen a nuestras instituciones de educación superior esperando encontrar ahí el conocimiento, las habilidades, las competencias, el que se propicien sus aptitudes para poder crecer como seres humanos y poder crecer en el tejido social. Ahí está la responsabilidad de ser educadores, de ser maestros. Y esto de la innovación tiene que ver con que nuestro rol se pueda desempeñar cada vez mejor, pero de acuerdo con un mundo que es cada vez más rápidamente diferente. Por tanto, nuestra responsabilidad no puede ser tomada con pasividad. Tiene que ser de una manera muy activa, muy dinámica, porque si no, perdemos el paso. Ustedes están ahora aquí para ayudarnos a identificar cómo los maestros, los encargados de la gestión de las diferentes instituciones de educación superior, pueden lograr mantener el paso. ¿Por qué? Porque son muchas las vidas humanas que están en nuestras manos. Y eso que no somos médicos. Muchas gracias, que tengan un buen día.